Muy buenas noches, cada uno de ustedes en esta hora. Gracias por estar conectados en esta masterclass que cada temporada o cada cierto tiempo tenemos para poder dejar una pequeña semilla, esa semillita que pueda dar frutos tarde que temprano en la vida de cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta masterclass Vivir sin Miedo. El miedo es uno de los elementos que vive o que la sociedad experimenta o las personas experimentan día con día. Nadie puede decir yo no tengo miedo. Hasta el más valiente expresa o ha experimentado en un momento dado el miedo. Ser valiente no significa no experimentar el miedo, sino ser valiente significa vivir el miedo, confrontar el miedo y sobre todo superar el miedo. Vivir sin miedo nos invita a que podamos arriesgarnos, a ir más allá de lo que nuestra mente puede imaginar y crear para detenernos, porque la mente es un mecanismo de mucha experiencia. A través de los años nos ha dado a nosotros el privilegio de conocerle, pero sobre todo convivir con él. Así que vamos a entrar al tema esta noche, vivir sin miedo. ¿Quién no ha tenido miedo en algún momento? Yo creo que todos teníamos en su momento, experimentamos ese miedo, pero ahorita lo vamos a entender de otra manera. Me acuerdo que cuando estaba pequeño veíamos El Santo y las momias de Guanajuato y estaba la casa de mis padres y la casa de mi hermana, y casi pegado, ¿no? Y nosotros veíamos en la casa de mi hermana, el santo, ¿no? El santo enmascarado de plata con las momias de Guanajuato, pues, eso nos daba miedo. Y para ir de la casa de mi hermana a la casa de mis papás, pues nos daba un terror y la mente se imaginaba que en ese tramito de probablemente unos 5 metros de separación, nos iba a salir la momia, ¿no? Su mano y nos iba a arrastrar y todo eso. Eran miedos que nosotros experimentamos de pequeño. Y cuántas veces hemos soñado con un miedo, y el miedo nos levanta, el miedo, de repente nos sacude, nos tiembla o de repente estamos soñando que nos vamos a caer y el piecito, ¿no? En la noche, jala para un lado y uno dice, pero ¿por qué, no? Es la reacción natural del cuerpo. El cuerpo, siempre se va a querer respecto a este punto, una cosa que es importantísima. ¿Qué es importante? Bueno, aquí es solo una cosa vuelve un sueño imposible, que es el miedo a fracasar. Solo una cosa vuelve un sueño imposible. ¿Cuál es el miedo a fracasar? Yo creo que todos hemos experimentado ese punto, el miedo a fracasar, el miedo a perderlo todo, el miedo que si invierto tanta cantidad, ¿será que lo voy a recuperar? ¿Será que si yo hago ciertos movimientos financieros, será que me va a dar resultado? Y tenemos miedo y es natural porque queremos resguardar o queremos proteger lo que hemos ganado por el trabajo de nuestra vida. Y gente adulta, ¿no? Es que dice que tengo miedo de que se pierda todo, la bolsa caiga, exista una devaluación. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no escuchamos, ¿no? Que la economía a nivel internacional cambió desde el inicio de la pandemia. Incluso hablaban de dineros digitales, ya no tangibles, sino que ahora iba a ser digital. Cayó el capitalismo para empezar la era digital y comenzaron muchos rumores y muchos empresarios
comenzaron a tener miedo, pero algunos como creando certeza, pues dijeron, ¿cuál miedo? El miedo no nos hace nada, tenemos que saber invertir y aprovechar el tiempo, aprovechar las oportunidades, porque la crisis es donde se reflejan las verdaderas oportunidades. Por eso cuando la persona tiene miedo a que su sueño sea imposible es porque tiene miedo a fracasar. Por eso no se anima a casarse, ¿no? Ya tiene 35, 40 años y le preguntan, ¿por qué no te has casado? Es que tengo miedo de fracasar en el matrimonio. Entre más tiempo pase y la siga pensando, yo creo que esa persona no se va a casar porque tiene miedo de fracasar en el matrimonio. Por eso yo me casé bien jovencito y yo dije, ¿cuál miedo? Vamos de una vez con todo. Decía mi mamá, me decía, al toro por los cuernos, ¿cuál miedo? Vamos a enfrentar la situación. ¿Por qué? Porque el miedo nos paraliza cuando hay un ataque o nos sentimos amenazados por alguna situación, alguna noticia, por ejemplo, escuchas una noticia del banco, ¿no? Una amenaza, una llamada amenazadora, te habla el bufete jurídico de tal lado, te vamos a ir a embargar porque debes tanto en tal departamento. ¿Y dónde sientes el golpe de esa noticia? En el estómago, o si vas por la calle, ¿no? Y de repente tú vas bien contento con tus audífonos, caminando y de repente el perro salta y como que va a cruzar la barda o va a cruzar el barandal y sentimos un jalón, pero ¿dónde lo sentimos? En el estómago y en los riñones, porque el cuerpo se defiende. Imagínate vivir en en un constante miedo, vivir cómo está nuestro cuerpo tan estresado. Y he aprendido que vivir bajo presión, vivir bajo miedo constante, miedo a que le suceda algo a mi hijo, miedo a que le suceda algo a la casa, miedo que si salgo de la calle y algo me pase, vivir con una constante de miedo me va a llevar precisamente a no cumplir los sueños, pero eso es un punto y aparte. Vivir en esa constante, en un miedo, nuestro cerebro se protege y se ha descubierto que cuando el cerebro se protege, suelta una sustancia que se llama cortisol y ese cortisol hace que nuestro cuerpo viva en extremo estrés y el cortisol hace que los órganos internos como el riñón, como el páncreas, como el hígado, como la vesícula, comiencen a funcionar de una manera acelerada que con tanto cortisol en nuestro cuerpo se comienzan a dañar, comienza a haber retención de líquido, empezamos a tener dolores del colon, tenemos que ya el vaso está inflamado y comenzamos a experimentar ese tipo de cosas porque estamos en en un constante miedo y el miedo a fracasar es peor que todas las cosas. Ya no sé qué es peor, si peor es decir peor o peor es decir peor, pero ese constante miedo, ¿no? A fracasar nos lleva a no ver realizado nuestros sueños y es un miedo constante, te lo vuelvo a repetir, pero debemos de entender algo. El miedo es un mecanismo de defensa. Ojo, el miedo es un mecanismo de defensa y protección inherente al ser humano. No nos podemos deshacer del miedo. El miedo es una emoción natural y es parte de las 7 emociones básicas del ser humano, porque de esas 7 emociones básicas se desprenden todas las demás, pero el miedo es una de las emociones negativas que no podemos evitarlo. Un bebé, por ejemplo, de repente se sacude en la cuna o está acostadito y de repente se sacuda. Es una constante, es un miedo que está adherido a la naturaleza humana y es parte de nuestras emociones, pero se conoce como emoción negativa.
Pero sin embargo, cuando nosotros utilizamos el miedo a nuestro favor, podemos descubrir que el miedo es una defensa. Por ejemplo, si yo voy por la calle y veo que de repente siento que alguien quiere asaltarme, dos cosas puede hacer el miedo: activar adrenalina, saltar una barda, correr de manera rápida o defendernos en ese momento o quedarnos paralizados. Entonces, por eso hay personas que han experimentado el miedo y de repente sufren accidentes fisiológicos. ¿Qué significa? Que de repente alguien las asustó, pero el susto fue tremendo, fue fuerte, que de repente se hacen pipí, otros defecan. ¿Por qué? Porque no lograron manejar el miedo en ese momento. Por eso quiero que nos quede muy claro en esta noche que el miedo es un mecanismo de defensa y puede ser utilizado como protección, una protección. Me puedo defender, puedo correr o el miedo me puede dominar. Yo tengo que aprender a manejar esta emoción negativa. Ahora, elige vivir sin miedo o morirás arrepentido. ¿Cuántas cosas dejamos pasar en nuestra juventud por miedo? Por ejemplo, a mí me invitaban a tirarme de la tirolesa, pero yo tenía miedo y si me subo y ese cable que donde voy suspendido se revienta, veía la altura, decía, no, no va a quedar nada de helio en ahí, voy a desaparecer y tenía miedo. Pero bueno, en una ocasión fui por el estado de México con mi hija, mi segunda hija, y ella es muy atrevida, muy aguerrida, y fuimos a una tirolesa y me dice, papá, yo me quiero aventar por Tolantongo, por esa parte de Tolantongo fuimos, y me dice, yo me quiero aventar de la tirolesa, ¿te avientas conmigo? Y yo así, ¿no? Mis piernas me temblaban y eso es que soy atrevido también. Pero mi idea era, si se revienta, ¿qué voy a hacer? Y le digo, está bien, tengo que vencer mi miedo. Elegí vivir sin miedo en ese momento para disfrutar la aventura. No, no, fue increíble. Ahorita quiero aventarme de un paracaídas, de un avión con paracaídas. Y ya le dije a mi esposa, vamos a investigar cuánto. Y me dice mi hija, papá, yo te acompaño. Y le digo, sal y vale, si tú te avientas conmigo, nos aventamos. Elige vivir sin miedo o moriremos arrepentidos de que nunca lo hicimos. ¿Por qué? Y siempre surge esa pequeña frase, si yo hubiera, si yo le hubiese hecho caso a aquel jovencito que me guiñía el ojo cada vez que yo pasaba, pero por miedo a una responsabilidad, por miedo al compromiso, dejé pasar la oportunidad. Si hubiera, pero como decía mi abuela, el hubiera ya no existe. Así que es el tiempo de retomar ciertas cosas que en nuestra juventud pues dejamos pasar por miedo. Por eso esta frase me encantó: elige vivir sin miedo o morirás arrepentido. Bueno, lo vuelvo a repetir, el hubiera, ¿no? El hubiera. Recuerda que el éxito no extirpa los miedos, al contrario. La gente exitosa está en la cúspide y experimenta, vive en esa adrenalina de que no suceda nada alrededor para que no se destruya. Pero vive, entonces el éxito no extirpa los miedos. Pregúntale a la gente que ha logrado el éxito, gente como Bill Gates, bueno, ya murió Steve Jobs, pero pregúntale gente que tú conozcas y tenga ese nivel de éxito, te vas a quedar sorprendido y él te va a decir, es que el miedo siempre me acompaña, más en esta pandemia, ¿no? Morir con COVID y todo eso, pues da miedo, da temorcito. Pero bueno, recuerda que el éxito es el sueño de todo ser humano, pero eso no te da a ti, bueno, no te asegura que vivas sin miedo. No puedes extirpar el miedo, porque lo vuelvo a repetir, es parte de nuestra naturaleza.
lo usamos como defensa. Entonces vemos que tenemos esa oportunidad. Ahora, vean algo bien importante. Dime con quién andas. ¿Has escuchado este dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Dice que las personas que se acompañan de gente positiva viven con menos miedo. Viven con menos miedo. Por eso a mí me gusta juntarme con gente como ustedes, como con gente de creando certeza, porque se arriesgan, viven al límite de su vida, con esa adrenalina de todos los días y dicen, vamos a alcanzar, vamos a llegar a diamante, vamos a hacer realidad nuestros sueños. Esa gente positiva te inyecta su energía, te inyecta su motivación y tú dices, yo quiero lograrlo, yo quiero sentir eso. Por eso vamos a tener nuestro segundo seminario en Chihuahua, ¿no? Y es ahí donde vamos a tener pláticas donde vas a sentir la pasión, híjola, de manera increíble. Por eso lo vuelvo a preguntar, dime con quién andas, con quién te juntas todos los días, con gente que te dice, eso ni sirve para nada, ¿para qué estás perdiendo tu tiempo? Nunca vas a cerrar una comunidad. Mira, y comienza la gente, esa gente te atemoriza y te dice, no inviertas, mira, una empresa que solamente le roba, lucra con la gente. No, somos una empresa constituida legalmente y no tenemos miedo a los desafíos. Sabemos dónde estamos, sabemos dónde están nuestros pies parados y sabemos a dónde queremos ir. Entonces, viven con menos miedo las personas que se rodean de gente positiva. Rodéate de gente positiva, gente visionaria, gente que ama la vida y eso te dará a ti ese plus. Recuerda, el futuro es mañana. El futuro es mañana. ¿Quién conoce el futuro? ¿Quién conoce el futuro? ¿Un vidente? ¿Quién conoce el futuro? ¿Quién ha ido al futuro 30 años después, 30 años adelante y ha regresado para decirte así es el futuro? Solamente los especialistas, investigadores, logran visualizar el futuro, pero ellos dicen, hay una oportunidad en 30 años. La educación va a cambiar, no va a ser la misma como la que habíamos venido arrastrando. Hablamos de la generación 2030, hablamos de la educación para esa generación del 2030, una generación virtual, una generación digital. Entonces, el futuro es mañana. La verdadera felicidad es disfrutar el presente, no preocuparte por el día de mañana. Dijo el maestro de maestros que ¿por qué te afanas por el día de mañana? Mañana traerá sus propias preocupaciones. Es más, no te preocupes qué va a pasar a las 6 de la mañana. Preocúpate ahorita disfrutar la vida. Preocúpate ahorita del cómo estás viviendo. Por eso se llama presente, porque es un regalo que el creador te está dando. ¿Por qué te preocupas por el futuro? ¿Por qué te preocupas por el pasado? Algo que ya pasó, no tiene remedio, no lo podemos cambiar. Ya cometimos los errores, lo cometimos. Ahora tengo que enfocarme en el presente. Por eso me encanta visualizar el futuro. ¿Cómo me veo dentro de unos 30 años? Bueno, cuando llegue en el 2030, pues voy a tener casi los 70 años. Yo digo, wow, 70 años, ¿cómo me visualizo? Con canas, con cabello, sin cabello. Imagínate preocuparme por eso, ¿no? No. Yo quiero ahorita vivir el presente, disfrutar a mi familia, disfrutar a mi esposa, a mis hijas, y de repente nos ponemos en la mesa y me dices, papá, imagínate cuando estés en tu cabaña, y sí, me llena así es de gozo, alegría, ¿no? Y digo, sí, cuando estemos en la cabaña y lleguen ustedes con sus esposos y los nietos, nos ponemos a imaginarnos, pero no me
me preocupo por el mañana, porque mi presente lo estoy viviendo sabiendo que lo que hoy estoy haciendo es la construcción de mi mañana. Por eso cuando decimos, ¿quieres vivir un mejor mañana? Vive el mejor presente. Así que tienes la oportunidad. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Cuando tú viste este globo rojo, ¿qué es lo primero que se te vino? Tal vez tú dices, híjola, It, el payaso asesino, porque sale, ¿no? O alguien diga, no, pues fiesta. No, pues yo cuando vi ese globo vi pasión. Es que el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Bueno, yo no vi al payaso asesino detrás del globo rojo. Yo vi pasión, vi amor, vi alegría porque vi una fiesta. Entonces, el miedo siempre te va a hacer ver cosas que no son. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo viví en la costa muchos años, en la costa de Chiapas, la casa de mis padres estaban a 2 cuadras de la playa, y cuando habían tormentas, de esos tormentones que Ceci tal vez lo ha vivido ahí en Mazatlán, los árboles, las palmeras chillan, y el miedo a que llegaba a pensar de que, y si una ola se levanta y nos inunda, bueno, el miedo llegó a construirse en un futuro, porque de repente llegó una tormenta, nos agarró todos, todo el pueblo agarró desprevenido, y amaneció inundado. El agua había subido casi a 1,5 metros. En nuestras cosas, las camas, refrigerador, todo estaba flotando, ¿no? Pero el miedo, recuerda que el miedo construye también, construye el fracaso, construye la destrucción. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Te dio el médico un diagnóstico. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el miedo? Hace que se vea como el peor diagnóstico que hayas recibido, la peor noticia que hayas recibido. El médico me dijo, señor, usted es diabético. Y yo, cuando comencé con la diabetes, le digo, me dice, lo que pasa es que el COVID le afectó el páncreas. Y el médico, no tratando de suavizarlo, me dice, pero no se preocupe, porque puede vivir una vida de calidad. Le digo, no, no me preocupa, pero mira, mi mente rápidamente, híjola, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no voy a poder disfrutar los pastelillos, ya no voy a poder disfrutar el agua de piña con Rafa. Híjola, comencé a pensar muchas cosas, ¿no? Porque el miedo te hace ver cosas. Me dice el médico, pero mire, búsquese una buena nutrióloga, un nutriólogo que le enseñe a comer, y nos vemos dentro de de un mes. Me puse en contacto con mi nutrióloga, le hablé, le dije, y me dice, no te preocupes, vamos a hacerte una dieta especial. La dieta, me sometí a una dieta, comencé a tomar el medicamento, me mandaron a hacer estudios, y cuando fui con el médico me dice, señor, le felicito, su glucosa está nivelada. Si yo lo hubiese tomado como la peor noticia, hubiese dicho, híjole, mi papá murió de diabetes, yo lo heredé, y hubiese comenzado a construir todo un teatro alrededor de mí, yo me hubiese deprimido, y la depresión hubiese tomado mi sistema inmunológico y lo hubiese disminuido. Entonces ahí yo hubiese perdido la batalla. Entonces el miedo lo tomé a mi favor, defensa. Ok, si yo me cuido en esto, voy a superarlo. Entonces fue mi defensa el miedo para poder salir adelante de la situación. El médico me dijo, se va a quedar calvo porque el COVID está tirando el cabello. Dije, híjole, ¿qué debo hacer? Comprarme un champú para que no se me caiga el cabello, y todavía engrosador, dije yo, para que yo combata, porque si me pongo a pensar que me voy a quedar calvo, imagínate, ¿no? Me hubiese quedado calvo a los 3 días, porque yo soy muy aprensivo cuando escucho unas malas noticias. Era aprensivo. He aprendido a dominar mi miedo, he aprendido a controlar
el miedo no me debe de controlar y es algo que yo debo de hacer. Entonces, ¿cómo puedo contrarrestar el miedo? Bueno, aquí está una clave. La actividad física es muy útil, la actividad física. El médico me dijo, usted va a recuperarse dentro de unos 6 meses, 8 meses, porque las secuelas del COVID no lo va a dejar hacer ejercicio, pero puede empezar a hacer ejercicio 20, 30 segundos diarios. Y comencé a caminar, comencé a caminar. ¿Por qué? Porque he aprendido que si yo logro hacer ejercicio, mi cerebro se activa para que pueda soltar una sustancia del placer, del disfrute. Entonces, por lo menos también la actividad física logra que nos olvidemos por un rato de los miedos, las inquietudes y de los problemas. Por eso es necesario ir al CrossFit, ir al gimnasio, salir a correr, meterse a la alberca, busca una actividad, no dejes que el miedo te encarcele y que tú te conviertas en un prisionero del miedo. Logra vencer el miedo, sal a caminar, es que tengo miedo de contagiarme. Bueno, llévate tu cubreboca, es lo que yo hago, me pongo mi cubreboca, llevo mi gel antibacterial o alcohol y bueno, no es porque uno sea chocantito, ¿no? Pero tengo que cuidarme, pero tengo que vencer el miedo porque sí te da miedo, sí te da miedo, escucha bien, sí te da miedo. Después de que sales del COVID, te da un poquito de temor porque no respiras bien, los pulmones están débiles, miedo a volver a recaer. Sí, pero digo, no puedo seguir viviendo con miedo, la vida continúa y yo tengo que continuar viviendo. Entonces, vive una vida con actividad física, disfruta la vida, no permitas que el miedo te destruya. El miedo como emoción siempre estará en nuestras vidas. Sin embargo, en nuestras manos está decidir el poder que le concedemos. ¿Cuánto poder le vas a conceder al miedo? ¿Cuánto poder le vas a ceder al miedo? No dejes que el miedo te domine, no dejes que el miedo te detenga. ¿Qué es lo que dejaste de hacer por miedo? Atrévete, tal vez no lo hagas de un solo jalón, ve paulatinamente hasta que venzas el miedo, porque el miedo es como un gigante que se para frente a ti y te dice, de aquí no vas a pasar, de aquí tú no vas a lograr tus sueños ni tus metas, y el miedo se lo vas a ver como un gigante, gigante, pero eso depende de la manera en cómo tú lo estás viendo, la forma en cómo tú decides darle poder al miedo. Pero sin embargo, hoy estamos aprendiendo, no le vamos a dar poder al miedo. Lo que está debajo de la cama no es el monstruo come galletas, son unas calcetas que están allí. No, el monstruo, el vampiro no va a entrar por la ventana, son unas ramas que están golpeando por el viento. El miedo te va a llevar a construir imaginación y eso te va a llevar a una parálisis emocional, una parálisis física, problemas gastrointestinales, problemas del corazón. ¿Por qué? Porque estamos propensos a que el miedo nos enferme. Pero una vez más, el miedo, tú le das cierto poder o le quitas el poder. Tú decides quitarle el poder. Tú decides darle poder al miedo. ¿Cuál es tu decisión esta noche? ¿Qué es lo que tú requieres o quieres hacer en esta noche? Está en tus manos hacerlo. Recuerda que el miedo como emoción siempre estará en vuestras vidas. Sin embargo, no, en nuestras manos está tomar la decisión. Le pregunté a mi papá, todavía podía hablar, y le decía, papá, ¿tienes miedo de morir? Y me dijo, no, no tengo miedo de morir. Ni a la misma muerte hay que tenerle miedo, porque la muerte nos acompaña desde el nacimiento. Y la muerte está siempre al lado de nosotros. ¿Miedo a la muerte? No. Mejor tengamos miedo a no
hacer las cosas que nos propusimos y que nos hemos propuesto cada año o inicio de año. En enero voy a hacer esto, pero avanza el tiempo y el miedo te detiene. El miedo a fracasar. Pero levantemos la cabeza, levantemos la frente. ¿Quién en este mundo no ha experimentado el fracaso? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú le hubieses preguntado a Thomas Edison si no tuvo miedo de fracasar cuando comenzó a hacer la bombilla de iluminación? Tal vez él te hubiese dicho sí, pero aprendí 1500 veces el cómo no hacer las cosas. Y eso lo llevó a la realización de sus sueños. ¿Qué grandes científicos que tú conozcas o has estudiado y pudieras entrevistarlos, no tuvieron miedo? No tuvieron miedo. Todos los seres humanos tuvieron miedo. Incluso el maestro de maestros, Jesús de Nazaret. Tal vez tú digas, no, valiente. Tuvo miedo. Lee la última oración que él hizo en los evangelios. Y él se postró en el Getsemaní. Y dice que el estrés que experimentó le reventó los vasos sanguíneos de la frente y se mezcló el sudor con la sangre, que sudor y sangre caían de su frente. Pero ahí, en ese momento, él experimentó el más grande miedo. Y le dijo a su padre, haz que pase de mí esta copa. No permitas que yo muera en la cruz. Pero después decía, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Es que aún los hombres más ilustres de la historia han experimentado ese miedo. No tengas miedo de reconocer el miedo. Al contrario, enfréntalo y desafíate a ti mismo para que puedas experimentar lo más maravilloso que es la vida. ¿Qué puedo decir? Somos nuestra mayor amenaza en cuanto a la consecución de nuestras metas. ¿Quién te detiene? ¿El vecino? ¿Quién te detiene? ¿La esposa, el esposo? ¿Quién te detiene? Nadie nos puede detener. Nosotros mismos somos nuestros propios obstáculos. Nos hemos convertido en nuestra peor amenaza. Y como la imagen yo, sí, nosotros nos hemos convertido en nuestra peor amenaza. Nadie va a luchar por tus sueños. Tú lo tienes que luchar. Nadie va a vencer y derrotar a ese gigante que te tiene dominado. Tú tienes que vencerlo. Tienes que pararte frente a él y quitarle ese poder, porque tú tienes la capacidad y la habilidad para poder derrotar a ese gigante llamado miedo. Creando Certeza, somos una empresa que sueña, somos una empresa que cree que podemos lograrlo, porque al que cree, todo le es posible. ¿En qué bando estás? ¿En los que se paralizan por el miedo o utilizan el miedo para lanzarse a la mejor y más grande aventura que ver realizado esos sueños maravillosos que un día se depositaron en ti? Muchas gracias. Somos Creando Certeza y somos Chutzpah, carácter para crecer. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Muchísimas gracias por prestarme tu tiempo y tus oídos. Un abrazo.